¿Qué tal, amigos? Soy Elías Domingo. ¿Cómo estás, Ismael Soto? Hola Elías, un día más hablando contigo. Bueno, hoy en nuestro análisis flash nos detenemos en un tema que, sinceramente, no tratamos mucho aquí. La monarquía y, en particular, pues la diosa Isabel II, que probablemente sea pues, la mejor embajadora de la marca británica, ¿no? No sé qué opinas tú, pero creo que, bueno, después de tantas series, tantas películas y, por supuesto, después de 70 años en el trono, es difícil imaginarse un Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sin su reina. Bueno, pero a reina muerta, a rey puesto, ¿no? Sí, pero vamos a ser claros, ¿no? Uno de los momentos, o el momento más bajo de la historia del reinado de Isabel II fue cuando fallecía la princesa Diana, ¿no? Eh, en aquel momento, pues su popularidad bajó a mínimos. La de su hijo yo creo que se desplomó, aunque tú y yo éramos jóvenes en aquella época y no recordamos quizás no con tanto fervor como ahora, pero desde luego no sé si Carlos va a ser un rey tan querido como lo fue su madre, principalmente porque siempre ha tenido la habilidad, y corrígeme si no estás de acuerdo, de pasar muy de puntillas por casi todo, ¿no? Es cierto que era una reina implicada en todos los asuntos, una reina que viajaba y acompañaba a su país a todas partes, pero bueno, su hijo no creo que lo tenga tan fácil, ¿eh? No sé si, no sé, ¿cómo lo ves tú? Y Elías, hay algo que es más importante, que es una reina que participó activamente de la creación del orden mundial actual, que estamos viendo tambalearse y que parece ser, ¿no? Cuando hablas con gente bueno, que conoce o tiene contacto con decisores, que sí que tenía de algún modo un poder o una influencia, más que un poder, una influencia real, tanto en la política de su país como, cuando digo política, no en la formal posiblemente, pero sí en las esferas decisoras fuera de lo que es puramente lo político, ¿no? Hmm. Entonces, eso Carlos no lo tiene. Y de hecho, bueno, varios expertos apuntan a que puede ser un reinado turbulento, si bien es cierto Sí. de que seguramente sea más corto, ¿no? Que estos 76 años, Mm. 70 años ha estado Isabel 70 II años. en el trono. Ten en cuenta que el primer presidente americano con el que, digamos, que trató de manera oficial fue Harry Truman, 1951, a quien visitó en Washington. Harry Truman en el imaginario colectivo de la mayoría de la población ya no existe, ¿no? Yo creo que ni siquiera en el imaginario norteamericano. Y esta mujer en 1951 ya estaba sentada con él, ¿no? Y es cierto que después se ha visto, creo que no con todos, pero de manera oficial al menos, pero sí con la mayoría, pero es que después han sido Eisenhower, John Fitzgerald Kennedy, es que es una persona que ha hecho una transición de entre dos mundos, ¿no? En todo el siglo XX, que probablemente pues la historia lo va a recordar como el siglo más apasionante, ¿no? que ha habido. Y esta mujer ha estado en primera línea de batalla. Yo el otro día comentaba en casa, no sé si es la persona que ha tenido, es difícil decir, ¿no? Pero no sé si es la persona que ha tenido la vida más apasionante de todas, ¿no? De toda la historia de la humanidad, porque la cantidad de cosas que ha podido vivir esta mujer, de las cuales ha podido ser testigo privilegiado, es prácticamente imposible, ¿no? Para cualquier otra persona. Sí, la verdad es que ahora que lanzas esa reflexión, me costaría, ¿no? Encontrar a alguien que ha visto tantos cambios, ¿no? Alrededor, guerras, la caída del Imperio Británico, la creación del orden mundial, ¿no? Kissingeriano, el dólar, todo lo que es el boom de las finanzas, la creación de la Unión Europea, el Brexit, el euro, el Brexit, la salida de la libra ¿no? De la serpiente monetaria europea en su día con Soros por ahí. Eh, la pregunta siempre será, ¿no? ¿Qué papel jugó ella entre bambalinas, ya sea por simplemente dar su opinión? ¿Qué opinión tuvo
de todas esas cosas que pasaron y qué papel jugó, ¿no? Eso es la pregunta que nos quedará siempre. Sí, es difícil, yo creo, cuando estás hablando de un sistema que es una monarquía parlamentaria, ¿no? Como es el caso de Reino Unido. Es muy difícil, no en el año 1000, creo que fue 1688, cuando se restauró la monarquía, ¿no? En Gran Bretaña. En ese momento era bastante fácil, ¿no? O bastante sencillo saber cuál era el papel del rey. Pero ahora, hoy en día es complicado, ¿no? En una democracia ver cuál es el encaje que tiene en este caso una reina. Por eso creo que lo que dices tú es muy, muy importante, ¿no? Hasta qué punto las decisiones que se tomaban o los acuerdos que se tomaban o todo aquello que tenía que ver con su país estaba condicionado o no por ella o simplemente era una simple espectadora, ¿no? Y al final no tenía capacidad real de decidir, aunque, bueno, por mucho que cada vez que se forma un nuevo gobierno, y ahora lo hemos visto con la salida de Boris Johnson, hay que ir allí a verla y a expresarle seguramente, pues, eh, aparte de los respetos, pues, cuál es la intención, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué ideas tienes? Pero no deja de ser un mero trámite, ¿no? Pero eh, creo que a lo que voy es que es difícil que convivan dos conceptos que yo creo que en estos días vamos a oír mucho, que es una monarquía moderna, ¿no? Son conceptos totalmente antagónicos, ¿no? Por naturaleza, una monarquía no tiene encaje en una sociedad moderna si entiendes que la sociedad es democrática y si entiendes que la sociedad no puede permitir que una persona por el simple hecho de nacer sea la reina o el rey de un país. Pero es cierto que esta mujer, aún hoy en día, aún con todos los escándalos, aún con la familia que ha tenido llena de escándalos y que probablemente seguiremos viendo en los próximos meses y años, aún estaba leyendo hoy que va a haber 750.000 británicos que van a acercarse a darle el último adiós, ¿no? Eso es una auténtica barbaridad. Se esperan colas de 35 horas para simplemente pasar por delante de su féretro y mostrarle sus respetos. Yo probablemente, Isma, y también te lanzo aquí otro mensaje, probablemente sea la última gran reina, ¿no? Probablemente sea la persona que tiene el título de rey o reina que vaya a tener este empuje. No creo que a partir de ahora volvamos a ver esto, pero bueno, no sé si estoy yo equivocado. Bueno, no lo sé, ¿no? Ahí tengo la duda, o sea, completamente de acuerdo con lo que dices, salvo el punto de autocrítica, ¿no? De siempre pensamos que ahora es lo más, Ah, esto es lo más importante porque lo hemos vivido nosotros, pero bueno, quién sabe en el futuro, ¿no? Esto da muchas vueltas, hemos visto regímenes y modalidades políticas nacer, morir, renacer, y bueno, quién sabe, ¿no? Si ahora en un Reino Unido, digamos, muy suyo, aislado de la Unión Europea, pero global, ¿no? Con su Commonwealth y sus intereses al final, bueno, tal vez alguien haga algo equivalente, ¿no? Vea sí, algo equivalente. sí. Cierto es también que evidentemente sus defensores pues dicen, y aquí, bueno, pues también hay una parte que se puede discutir, ¿no? Pero eh, me parece que hay casi 800 empresas que están orgullosas de ser suministradoras de productos, y entre comillas, literal, por encargo de Su Majestad la Reina. Es una persona que, bueno, si miras según qué cifras, pues ves que ha generado negocio en el exterior, ¿no? Cosas que también aquí en España se ha dicho, ¿no? Del rey emérito cuando viajaba a países, pues amigos o a lugares en los que tenía cierta relación, ¿no? Evidentemente, pues como país, tener un embajador que pues cae bien a todo el mundo o que tiene cierta simpatía en otros países, pues siempre es un punto a favor, ¿no? Pero claro, aquí es un poco difícil calcular, ¿no? Cuál es el retorno de esa inversión, que evidentemente es una inversión que si miras los números de sus defensores te va a parecer una inversión pequeña, porque creo que la Casa Real Británica tiene en torno a un coste de unos 300 millones de libras, creo que son, ¿no? Y eso pueden ser unos 500 millones de euros más o menos. Eh, pero claro, si a cambio esa persona te genera ingresos y retornos, no sé, es que es una... Pero fíjate, Elías, yo creo que es, entre comillas, fácil de cuantificar, al menos en parte, ¿no? Hmm, ¿Cuál es el valor para Reino Unido y para los demás de la Commonwealth? Sin monarquía no hay Commonwealth como tal, claro, salvo que se vuelva a crear de otro modo, ¿no? sí.
Era la jefa de Estado de, creo que 15 naciones, ¿no? Entre Creo que ellas, más, creo que más. más, Sé que creo que más. probablemente las más grandes a nivel de potencia económica sean Australia y Canadá. Cierto es también que, bueno, en Canadá tampoco, por lo menos es el caso que yo conozco mejor, no, no se le tiene un especial, no se le tiene, no hay muchos detractores, pero tampoco la sienten como una reina, ¿no? Como tal. Canadá es un país, evidentemente, independiente, pero bueno, sigue teniendo ese aire ahí colonial, ¿no? Lo de tener una reina ahí en Inglaterra, en una isla europea. No lo sé, evidentemente es una figura que, bueno, nos llevaría probablemente años, ¿no? Analizar, y los historiadores, pues dentro de 50 o 100 años, seguramente puedan hacer un trabajo mucho mejor para ver cuáles son las consecuencias de su fallecimiento, qué va a ser lo que su hijo consiga, porque evidentemente la losa que tiene encima es muy pesada, ¿no? El superar este reinado desde cualquier punto de vista, ¿no? Desde el carisma que tenía la reina, al cariño que le tenía la gente, al hecho también de que fuera una mujer, ¿no? En un mundo, el de la monarquía, que tradicionalmente o históricamente ha tenido pues muy pocas mujeres al frente, ¿no? Reinas consortes sí, pero reyes, pero vamos, que la mayoría son reyes. No sé, es una figura que me parece, ya te digo, yo vuelvo un poco a mi argumento anterior, ¿no? Me parece de lo más apasionante que ha dado la historia, y creo que vamos a tener Isabel II para rato porque es algo que lo hemos tenido durante su reinado, ¿no? Y ha habido producciones, libros, películas, series, de todo, y seguirá viendo ahora. La pregunta, Isma, es cómo esta Gran Bretaña moderna, esta Gran Bretaña ahora independizada de Europa, con su Escocia y también reclamando su propia independencia, mm, no sé cuál va a ser el encaje. Es difícil hacer una predicción aquí. No lo sé, Elías. ¿Tú qué opinas? Yo he leído que el año pasado, que fue el jubileo de platino, los 70 años de su reinado, he leído que más del 60% de los británicos apoyaban la monarquía. Esto significa un poquito más de la mitad. Eh, la duda es saber si apoyaban la monarquía o la apoyaban a ella, ¿no? Que creo que son conceptos diferentes. Ahora empezaremos a ver cuál es el cariño o el fervor popular que tiene su hijo, que yo creo que va a ser muchísimo menor. Y veremos a ver también los medios y la gente que tiene capacidad de influencia cómo se posiciona, porque esto también es importante, ¿no? A veces creemos que es la gente la que quiere u odia a alguien, y realmente hay detrás una maquinaria, ¿no? Muy bien engrasada para generar esas corrientes de opinión, bueno, pues tanto positivas como negativas. No sé si tendremos que volver, Isma, a hacer una visita real aquí de vez en cuando. Pues yo creo que sí, porque me gustaría tener esta conversación con España también. Pues sí, pues es una buena. Esperemos algún acontecimiento de relevancia, y la podemos tener, por supuesto. Aquí lo dejamos, Isma. Te mando un abrazo muy fuerte, como siempre. Otro para ti. Y a nuestros oyentes, también aquí nos veis, recordad que podéis seguirnos en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast, y en nuestro canal de YouTube. Y no olvidéis que sin Isabel II, pero nos vemos en el futuro.